El santo del día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia, historia de maestros de vida cristiana de todas las épocas que como faros luminosos orientan nuestro camino. Hoy 11 de febrero celebramos a Nuestra Señora de Lourdes. Yo soy la Inmaculada Concepción. El 11 de febrero de 1858, tres niñas, Bernadette Subiró, de 14 años, y su hermana Marie Toinette, de 11, y su amiga Jean Abadie, de 11, salieron de su casa en Lourdes para recoger leña. Camino al río Gave, pasaron por una gruta natural donde Bernadette escuchó un murmullo y divisó la figura de una joven vestida de túnica blanca, muy hermosa, ceñida de una banda azul y con un rosario colgado en el brazo. Se acercó y comenzaron a rezar juntas para luego desaparecer. Por un periodo de 5 meses la Virgen se le apareció a la niña en medio de multitudes que se acercaban para rezar y poder observar a la hermosa señora, pero la Virgen solo se le aparecía a la niña. En reiteradas ocasiones, Bernadette fue víctima de desprecios y burlas por parte de las autoridades eclesiales y civiles del pueblo, pero la niña se mantuvo firme en su fe mariana, sobre todo en el especial pedido de que la Virgen le había encargado la construcción de una capilla sobre la gruta y la realización de una procesión. Luego de la última aparición ocurrida el 16 de julio, fiestas de Nuestra Señora del Carmen, Bernadette ingresó a la orden religiosa de las Hermanas Enfermeras a la edad de 22 años y permaneció allí hasta su muerte a los 34 años de edad. El 11 de febrero de 1858, en la villa francesa de Lourdes, a la orilla del río Gave, Nuestra Madre Santa María manifestó de manera directa y cercana su profundo amor hacia nosotros, apareciéndose ante una niña de 14 años, llamada Bernardita Subirú. La historia de la aparición empieza cuando Bernardita, quien nació el 7 de enero de 1844, salió junto a dos amigas en búsqueda de leña en la roca de Massaibel. Para ello tenía que atravesar un pequeño río, pero como Bernadette sufría de asma no podía meter los pies en el agua fría y las aguas de aquel riachuelo muy heladas. Por eso ella se quedó a un lado del río mientras las dos compañeras iban a buscar leña. Fue en ese momento que Bernadette experimenta el encuentro con Nuestra Madre, experiencia que saciaría toda su vida. Sentí como un fuerte viento que me obligó a levantar la cabeza. Volví a mirar y vi en las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca de Massaibel se estaba moviendo. En ese momento se apareció en la gruta una bellísima señora, tan hermosa que cuando se le ha visto una vez, uno querría morirse con tal de lograr volver a verla. Ella venía toda vestida de blanco, con un cinturón azul, un rosario entre sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Me saludó inclinando la cabeza. Yo, creyendo que estaba soñando, me restregué los ojos, pero levanto la vista y vi de nuevo a la hermosa señora que me sonreía y me hacía señas de que me acercara, pero yo no me atrevía. No es que tuviera miedo, porque cuando uno tiene miedo huye, y yo me hubiera quedado allí mirándola toda la vida. Entonces se me ocurrió rezar y saqué el rosario y me arrodillé. Vi que la señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía. Mientras iba pasando las cuentas de la camándula, ella escuchaba las Ave Marías sin decir nada, pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario, y cuando yo decía Gloria al Padre, ella también decía, inclinando un poco la cabeza. Terminando el rosario me sonrió otra vez y retrocediendo hacia las sombras de la gruta desapareció. Otros pocos días la Virgen vuelve a aparecer ante Bernadette en la misma gruta. Sin embargo, al enterarse, su madre se disgustó mucho, creyendo que su hija estaba inventando cuentos, aunque la verdad es que Bernadette no decía mentiras. Al mismo tiempo, algunos pensaban que se trataba de un alma del purgatorio, y a Bernadette le fue prohibido volver a la roca, a la gruta de Massaibel. A pesar de la prohibición, muchos amigos de Bernadette le pedían que vuelva a la gruta. Ante ellos, su mamá le dijo que consultara con su padre, el señor Subiró. Después de pensar y dudar, le permitió volver el 18 de febrero. Esta vez Bernadette
Fue acompañada por varias personas con un rosario con agua bendita. Esperaban aclarar y confirmar lo narrado. Al llegar todos los presentes comenzaron a rezar. En ese momento nuestra madre se aparece por tercera vez. Bernardita narra así esta aparición. Cuando estábamos rezando el tercer misterio, la misma señora vestida de blanco se hizo presente como la vez anterior. Yo exclamé, ahí está, pero los demás no la veían. Entonces una vecina me acercó con el agua bendita y yo lancé unas gotas de dicha agua hacia la visión. La señora se sonrió e hizo la señal de la cruz. Yo le dije, si vienes de parte de Dios, acércate. Ella dio un paso hacia adelante. Luego la Virgen le dijo a Bernardete, ven aquí durante 15 días seguidos. La niña le prometió hacerlo y la señora le expresó, yo te prometo que serás muy feliz, no en este mundo, sino en el otro. Luego de este intenso momento que cubrió a todos los presentes, la noticia de las apariciones se corrió por todo el pueblo y muchos acudían a la gruta creyendo en el suceso, aunque otros se burlaban. El 11 de febrero y el 16 de julio de 1858 hubo 18 apariciones. Estas caracterizaron por la sobriedad de las palabras de la Virgen y por la aparición de una fuente de agua que brotó inesperadamente junto al lugar de las apariciones, que desde entonces en un lugar de referencia de innumerables milagros constatados por hombres de ciencia. Oración de consagración a la Virgen de Lourdes. Santa María, Madre de Dios, Virgen Inmaculada, vos habéis aparecido 18 veces a Bernardita en la gruta de Lourdes para recordar a los cristianos las maravillas y las exigencias del Evangelio, invitándolas a la oración, a la penitencia, a la Eucaristía y a la vida en la Iglesia. Para mejor responder a vuestra llamada, yo me consagro por vuestras manos a vuestro Hijo Jesús. Hacedme dócil al Espíritu y por el fervor de mi fe, por la manifestación de mi vida, por mi educación al servicio de los enfermos, haz que yo trabaje con vos en confortar a los que sufren, en reconocimiento a los hombres, en trabajar por la unidad de la Iglesia y por la paz del mundo. Con toda confianza, oh Señora mía, yo os dirijo esta plegaria y os pido que la acojáis y la atendáis. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, rogad por nosotros. Santa Bernardita, rogad por nosotros.